Sigue fría la mañana, pero ahora le vamos a poner calor porque una reciente resolución del capítulo Uruguay de la Organización Mundial para la Educación Preescolar alerta sobre la grave situación de la infancia o de la primera infancia en nuestro país con varios componentes y además denuncia la omisión o las omisiones del Estado de nuestro país en solucionar o atender alguna de estas situaciones deficitarias. Y vienen por esta organización Elizabeth Ibaldi, maestra consejera del CODICEN electa además por los docentes. Elizabeth, muchas gracias por venir. Y Alicia Milán, también maestra especializada en educación inicial y también integró el equipo de gestión del Consejo de Educación Inicial y Primaria. ¿Por qué le digo estos cargos? Porque saben de lo que estamos hablando. Son docentes y además integraron cargos de gestión y ahora están por esta organización mundial con mirada hacia la educación inicial. Ustedes, bueno, manifestaron preocupación por algunos indicadores que tienen que ver, por ejemplo, con la pobreza infantil, que ha aumentado en el último tiempo. Ya era preocupante, sigue siendo, pero ¿cuál es el diagnóstico que les lleva a ustedes presentar esta advertencia de riesgo de la infancia? Bueno, en primer lugar, buenos días. En realidad nosotros lo que quisimos hacer en esta declaración es recabar todos los datos que circulan y que ya son noticia y ponerlos juntos para que se vea la gravedad de la situación. Porque si bien nuestra organización trabaja por los derechos a la atención y a la educación de los niños desde el nacimiento hasta los 6, 8 años, todas las situaciones que los niños y niñas viven en sus contextos inciden en el derecho a la educación y a los cuidados. Claro. ¿Y qué es lo más preocupante y sobre todo cuál es la incidencia o qué acciones se toman para revertir algunas de estas cosas, Elizabeth? Sí, sin duda que lo preocupante es las situaciones de ambiente que se están generando para el desarrollo de los niños, ¿no? Porque los niños llegan al mundo con un bagaje, con un potencial, que en interacción con el ambiente ese potencial se desarrolla o tiene dificultades para desarrollarse. Entonces estas situaciones de contexto, como planteaba Alicia, están sin duda alguna incidiendo fuertemente en el hoy de los niños, en el presente y también en su desarrollo futuro, ¿no? En poder desarrollar ese potencial, lo cual para un país es una situación que no se entiende, ¿no? Que no podamos apostar a las nuevas generaciones, ¿no? No con una mirada de futuro solamente, claro, sino con la mirada de que, como lo sostiene nuestra organización, los niños son ciudadanos desde que nacen y tienen los derechos a ser tratados como ciudadanos, con los derechos ciudadanos por el Estado. Y por eso titulamos esta declaración una cuestión de derechos. Pensamos que se están vulnerando los derechos de la infancia. Claro, ustedes señalan además las situaciones de violencia denunciadas por el CIPIAB, la situación, bueno, que no se abren centros o que han cerrado algunos centros CAIF, que no se están habilitando los necesarios. ¿Cuáles serían las omisiones más importantes que desde el Estado se están notando para solucionar estas situaciones? Y bueno, un poco el tema de la falta de planificación y prever un presupuesto adecuado a cada una de las situaciones que viven los niños, ¿verdad? Sobre todo porque cuando se toman medidas, las medidas son aisladas y fragmentadas. No hay una política que unifique todas las políticas que tienen que ver con la infancia. Por lo tanto, hay presupuesto, por ejemplo, para centros CAIF, pero en este periodo, en estos últimos años, se construyeron centros, no se previó el presupuesto, hay lugares ociosos, hay niños que no están concurriendo, hay una cifra importante, en el año 2022 se detectaron 32 y ahora sacó un informe en las memorias del Sistema Nacional Integrado de Cuidados que eran más de 34.000 niños que no estaban asistiendo a ningún centro. Entonces son medidas que hay que tomarlas en forma conjunta, porque no vale solamente que el niño concurra a un centro, ni que esté escolarizado en un jardín de infantes,
Porque si ese niño tiene inseguridad alimentaria, tiene una vivienda en condiciones precarias, su familia, los referentes adultos no tienen trabajo, todas esas cosas influyen en ese estar en el centro educativo. ¿Ustedes han visto que en los últimos años ha habido un retroceso en alguno de estos indicadores? Bueno, la declaración, que la pueden encontrar en nuestra página web, plantea justamente una mirada que nosotros intentamos que fuera integral, de todo lo que está sucediendo y que implica retrocesos. Implica serios retrocesos, políticas que se venían implementando que fueron o redireccionadas o fueron suprimidas. Y bueno, la atención de la primera infancia requiere políticas de Estado, ¿no? que tengan continuidad en el tiempo. Requieren dos tipos de políticas, ¿no? Unas que deberían ser de atención inmediata a la infancia de hoy, y en eso escuchamos que hay propuestas de aumentar las prestaciones y otras de ese tipo, que si bien siempre es poco, es bien recibido, pero también hay que tener una mirada a mediano y a largo plazo para modificar la forma de que estamos gestionando la atención y los cuidados y la educación de la primera infancia. ¿Y cuáles, recién hacías referencia a políticas que fueron suprimidas o redireccionadas, Sí. ¿Cuáles de esas serían las que señalarías como más significativas? Por ejemplo, el tema de que se sacaron los equipos que trabajaban en territorio, algunos que correspondían al MIDES, otros que correspondían a INAU. Esos equipos fueron suprimidos y eran los lugares donde las personas de los barrios periféricos tenían una ayuda para resolver determinados problemas que tenían que ver con los trámites burocráticos, incluso de la salud, de la educación. Esos equipos fueron suprimidos en su mayoría, y algunos que todavía existen se redujeron en forma importante. Entonces no hay un acompañamiento, porque el niño no hay que pensarlo solo, sino que el niño está en un núcleo familiar de distintas composiciones, como sabemos que puede haber hogares de distintas composiciones, pero esos hogares cuando están con tanta carencias necesitan un acompañamiento de cercanía para poder resolver sus problemas. Esos equipos no están funcionando como deberían funcionar. Claro. ¿Cuál es el salto que debería dar Uruguay para atender esta problemática, ¿no? Porque ustedes además que integran esta organización que es mundial, justamente para sacar esta alerta, ¿no? Bueno, sin duda la asignación presupuestal, el Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño, en una de sus observaciones, la observación número 19, plantea justamente que hay que visibilizar los presupuestos para la infancia. Hoy nosotros tenemos presupuestos que están escondidos en otros presupuestos, porque no hay un presupuesto genuino para la atención a la primera infancia, sino que está dentro de organismos que no tienen solo la especificidad de la primera infancia. Son presupuestos poco visibles, pero además de hacer un seguimiento de esa inversión, lo que plantea la observación número 19 es que en momentos en que la infancia pasa por situaciones difíciles, como en nuestro caso estas situaciones de pobreza y violencia, en otros casos es guerra, en otros casos son los procesos los temas climáticos, los presupuestos deben incrementarse, porque la infancia no puede ser víctima de estas situaciones. Al contrario, los presupuestos deberían incrementarse. Entonces, uno de ellos es el tema presupuestal y otro es el tema de la unificación de la gestión, que no implica uniformizar, porque hay riqueza en cada una de las propuestas que se han implementado para la primera infancia. Pero a partir de esas riquezas y esas diferencias y esa diversidad, tratar de unificar la gestión para evitar los puntos de fuga, porque hay muchos puntos de fuga en cuanto a las políticas, en cuanto al presupuesto, en cuanto a las acciones. Y a nivel educativo, ustedes que son maestras y han estado además en la gestión educativa, plantean algunas deficiencias que, falta de flexibilidad en los modelos de atención de los centros, demora la implementación de duplas técnicas de apoyo a las familias en el territorio, que es lo que hablabas, pero también en la educación, que seguimos hablando de una educación pública con pocos centros de horario extendido completo, o de claro.
de 8 horas. sí, sí. Es decir, un tema de cuidados también. Es Claro, decir, que en no- eso vemos una contradicción en el sentido de que, por ejemplo, en educación inicial, desde el año 2019 hasta la fecha, hay 20.000 niños menos. Por lo tanto, eso redundaría en que hay maestros que están sin grupos a cargo, de espacios ociosos, y sin embargo vemos que hay un crecimiento de los grupos de 8 horas, de tiempo completo, de tiempo extendido, muy escaso. Entonces es una contradicción. Por un lado, menos niños y la atención no mejora. Y en grupos que podrían ser más chicos y no son. Claro. Exactamente, justamente en educación inicial, en las escuelas que demandan, que son muy demandadas por las familias, que son las de tiempo, las de 8 horas, los grupos no bajan de 30 niños. Ahora, el gobierno ha dicho esos niños que justamente no van y en Exacto. hogares más, en zonas más problemáticas. ¿Qué pasa con esos niños que no van? ¿No es el servicio que necesitan? Digo, como una lectura también hasta como docentes y con una Claro. mirada más amplia. Hay una situación de los niños pequeños, estamos hablando del nacimiento hasta los 8 años, que están muy ligados a las situaciones que atraviesa la familia. Entonces, si no se apoya también a la crianza, o sea, si no generamos condiciones para facilitar, promover, acompañar los procesos de crianza, el niño se ve envuelto en situaciones en las que muchas veces ve hipotecada su asistencia al centro, lo cual es muy riesgoso, porque ya lo dijo Fravoni, que es un pedagogo italiano, que el jardín de infantes es el lugar donde los niños y las niñas reivindican allí sus derechos. Fueron creados hace muchísimo tiempo en el Uruguay, en 1892, y es la institución donde se educa y se cuida a los niños pequeños. Ya tenemos que cerrar, pero con esto les pregunto, Uruguay, ustedes lo decían al final de la declaración, que como decía está publicada, es pública, no está cumpliendo con algunas convenciones que firmó el Estado uruguayo. ¿Piensan llevar más adelante, digamos, una iniciativa para denunciar, además de lo público, esta situación? Sí, justamente nosotros como organización entendemos que también tiene que ser visible para la sociedad todo lo que está pasando, y por eso las organizaciones que trabajan con los derechos del niño se han formado alianzas para trabajar juntas. Nosotros, por ejemplo, como organización integramos lo que es la plataforma Infancias y Adolescencias, porque realmente que tiene que hacerse público para que también pase a formar parte como una demanda en la agenda política. Entonces, esa es una incidencia que como organización es un desafío para nosotros como organización. Bien, justamente además estuvieron acá abriendo el informativo con nosotros de infancia, de la plataforma. Y a nivel mundial se está promoviendo la década por la infancia en los organismos internacionales. OME Mundial está promoviendo la década por la infancia, porque el tema de la infancia es un tema que preocupa a nivel de todos los países con distintos énfasis. Claro, que no lleguemos tarde. Alicia, Elizabeth, muchísimas gracias. Gracias Ha sido a un ti. placer estar con ustedes.